Bueno, continuamos esta noche, os lo adelantábamos hace un ratito, vamos a hablar de materia presupuestaria, lo vamos a hacer con el diputado Miguel Vila, que está de nuevo con nosotros para hablar precisamente de todo el trabajo que están realizando desde Podemos durante estos días y todo lo que queda por hacer. Muy buenas noches, Miguel. Hola, buenas noches. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Un placer. Ardua la labor, ¿no?, que tienes por delante. Sí, la verdad es que lo de los presupuestos en general es un proceso largo y es difícil y bueno, es un poco tedioso, pero hay que hacerlo, tanto que además es la ley fundamental del gobierno y una ley que afecta mucho y muy directamente a la vida cotidiana de los ciudadanos, pues hay que hacerlo. Nosotros hemos querido ir un paso más allá y hemos abierto esta campaña, este proceso participativo, tratando de hacer el proceso de aprobación y debate de los presupuestos generales del Estado, tratando de hacerlo lo más participativo posible, abrirlo a la ciudadanía, a las organizaciones de la sociedad civil y a la gente que no tenga, sin estar organizada también puede participar en los encuentros. Y tratamos de recoger un poco las propuestas, las inquietudes y las reivindicaciones para plasmarlas en forma de enmiendas en los presupuestos que ha presentado el Partido Popular, que desgraciadamente son unos presupuestos que continúan con las políticas de recortes y austeridad de los últimos años, consolidan los recortes que se han producido desde 2008 y además añaden 5.000 millones más de recortes con respecto a 2016. Por tanto, nosotros haremos una enmienda a la totalidad, digamos, de todo el proyecto al Gobierno y también en la provincia de Burgos, que como sabes hay un recorte del 43,3% con respecto a 2016. Por tanto, pues también haremos una enmienda a la totalidad prácticamente en la provincia. Dice el Partido Popular, Miguel, que ese descenso, en cuanto a inversión, sobre todo se refiere a infraestructuras, se debe a que ya se han acabado las principales que se han acometido en los últimos años y además define estos presupuestos, este borrador, como prudente y realista. Es sorprendente porque, o sea, es una manera de engañar muy burda, ¿no? O sea, quiero decir, ¿cómo que se han terminado las principales infraestructuras? O sea, si hablamos de Burgos, no solo no se han terminado, es que ni siquiera se han empezado muchas de las que se tienen que hacer. El directo, no hay ni rastro de partida presupuestaria para reabrir el ferrocarril convencional directo a Burgos por Aranda desde Madrid, que sería una actuación fundamental para la reactivación económica, para generar empleo, para fijar población, para reducir el impacto medioambiental que tiene el AVE y para garantizar una vertebración del territorio y que la gente pueda moverse en tren con unos precios asequibles y ahorrando tiempo. Por otro lado, la AP1, tampoco vemos en los presupuestos generales del Estado ni siquiera un proyecto de estudio para la adecuación de la AP1, que cuando en 2018 sea libre y gratuita, supuestamente va a absorber todo el tráfico pesado que a día de hoy está por la Nacional 1 y bueno, pues eso va a necesitar de una serie de actuaciones, igual un tercer carril, más salidas, ni rastro de partida presupuestaria para el proyecto. Otra cosa que nos parece llamativa es Garoña. Garoña lleva cerrada ya 3 años, ya todo el mundo da por hecho que no se va a reabrir, el Gobierno, las empresas que la gestionan han dicho que tampoco porque no les es rentable económicamente y no encontramos tampoco ninguna partida presupuestaria que empiece a esbozar o que estudie o que planee el desmantelamiento de Garoña y un futuro alternativo a Garoña, ¿no? Que para nosotros, y eso lo vamos a llevar en forma de enmiendas, tiene que ser una cosa transversal, es decir, que abarque muchos campos, desde la revitalización del mundo rural, la agricultura ecológica, la recuperación del patrimonio histórico-cultural para el fomento de un turismo alternativo y sostenible, las infraestructuras necesarias para garantizar digamos, la movilidad y la reactivación económica, los servicios. Nosotros planteamos en nuestra propuesta, en nuestra enmienda a la totalidad, que se reviertan los recortes en sanidad y educación de todos los últimos años. Y también estos nuevos presupuestos, pues lo hemos propuesto varias veces, ¿no? La ley Montoro de racionalización de la administración pública, que para dejar de asfixiar a los ayuntamientos, que puedan ofrecer los servicios correspondientes. Estos son, digamos, como cosas muy gordas que no hay ni rastro. La A11, la autovía del Duero, tampoco hay partidas presupuestarias para la A11, por tanto no es que no se han terminado las infraestructuras necesarias y ni siquiera otras muchas han empezado. El AVE, que es una propuesta estrella del Partido Popular, tampoco tiene partida presupuestaria en Burgos, por tanto no sé a qué inversiones se refiere el Partido Popular. Creo que es un engaño, o sea, es un intento de engañar a la ciudadanía. ¿Se está provocando o produciendo algún tipo de agravio con la provincia de Burgos respecto a otras provincias limítrofes donde a lo mejor algunas autovías sí que han tenido partida o donde se contemplan inversiones para algunas de esas infraestructuras pendientes y que tienen que unir de alguna forma el territorio?
Hombre, yo no sé si, o sea, un agravio comparativo, desde luego un 43,3% en el descenso de la inversión es de los mayores descensos que vemos provinciales en todos los presupuestos generales del Estado. Por tanto, sí, desde luego los representantes del Partido Popular por Burgos no han sido capaces de sacarle a su propio gobierno absolutamente nada para Burgos. O sea, digamos que Burgos se convierte en un erial en los presupuestos generales del Estado. Lo que pasa es que, claro, siendo unos presupuestos que, como te decía, traen 5.000 millones de euros de recortes adicionales a los que ya se han hecho, la inversión baja en toda España, es decir, que son unos presupuestos malos para España entera. Entonces, agravios comparativos no hay, pero porque todas las provincias y comunidades autónomas ven descender la inversión de dinero público y, por tanto, pues van a tener graves dificultades para sus necesidades. Dice el Partido Popular, además, Miguel, que parte de ese descenso se justifica también en el hecho de que van a ser unos presupuestos para pocos meses, algo más de medio año, debido a que nos encontramos casi en mayo y esa aprobación se va a producir en las próximas semanas, con lo cual dicen que, claro, no se ha podido presupuestar más porque no queda tiempo suficiente y que lo que se ha hecho es realmente lo que se va a ejecutar. Otra cosa que no es cierta, no se ha podido, digamos, presupuestar más porque el paso previo necesario para la aprobación de los presupuestos generales del Estado es el techo de gasto. El techo de gasto, digamos, que indica el gasto máximo que puede presupuestar el Gobierno en los presupuestos generales del Estado. Esto se aprobó en diciembre en el Parlamento, vía Real Decreto del Gobierno, del Partido Popular, que apoyó el Partido Socialista y Ciudadanos. Esto no se nos olvide, el Partido Socialista y Ciudadanos ya le dijeron al Partido Popular que sí a 5.000 millones de euros más de recortes con respecto a 2016. Es decir, que estos 5.000 millones no nos pillan de sorpresa a nadie. Por eso no presupuestan más y porque continúan con la política de austeridad y de recortes que al final lo que significa, en grandes rasgos, es un detraimiento de recurso público hacia manos privadas de unos pocos amigos del Gobierno, y lo estamos viendo en esta semana muy claramente con los registros de la Guardia Civil y las citaciones judiciales a altos cargos del Partido Popular y registros de la Guardia Civil en muchísimas empresas vinculadas directamente con el Partido Popular y con su supuesta financiación ilegal. Esa es la política del Partido Popular. El hecho de que traigan los presupuestos tan tarde yo creo que responde a la debilidad del Gobierno, a que no tiene una mayoría parlamentaria suficiente, tiene que negociar los presupuestos y es lo que ha tardado en negociar con otras fuerzas políticas, en este caso el PNV y Ciudadanos, que son los que le van a dar el apoyo explícito, bueno, y Unión del Pueblo Navarro y Nueva Canaria, les van a dar el apoyo explícito a los presupuestos para aprobarlos. Y no es que, o sea, sí van a durar 6 meses, y seguramente, pero como en todos los presupuestos generales del Estado, no ejecuten el total de lo que presupuestan. Que eso se puede interpretar también como mayores recortes, porque te vas a encontrar con partidas que sí que están, que a lo mejor no se ejecutan, por tanto no se llevan adelante, por tanto es como si no hubiera inversión. De aquellas grandes obras, y al margen también de las que has mencionado, el Partido Popular, por ejemplo, defiende que se va a concluir Castrovido, la presa, después de numerosos años de retrasos y que parece ser que con la partida prevista podríamos estar hablando ya casi de una finalización en el año 2018, porque tampoco se habla este año, y también de alguna forma defienden algunas pequeñas inversiones que se vayan a realizar, por ejemplo, en otra de las grandes preocupaciones, que son esas obras en la Nacional 1, que independientemente de lo que vaya a pasar con la P1, reclaman numerosos municipios y numerosas personas que están afectadas por esta vía. Yo no sé si son suficientes también esas partidas que se han enmarcado en el borrador para una y otra inversión, o hacen falta más en este caso. Dentro de la campaña que estamos haciendo y las visitas que hemos hecho a los diferentes municipios, antes de ayer estábamos en Medina y hablábamos con la gente de allí y nos pidieron expresamente que metiéramos enmiendas para mejoras en la Nacional 1 y en la Nacional 629, o sea que las que vienen presupuestadas no son suficientes y hay que meter más enmiendas para mejorar la carretera. Pero es que la solución fundamental de la Nacional 1 es que deje de soportar, pues como soporta ahora, el 60% del tráfico pesado, que la AP1 sea libre y sea gratuita, que debería de ser ya desde hace tiempo, en 2018 efectivamente, y que se adecúe a las condiciones que exige Europa y que se haga un tercer carril y las salidas que sean necesarias. Esa va a ser la solución real. Lo que se haga en la Nacional, que es necesario, y las mejoras siempre estarán bien, pero mientras no se liberalice la AP1 y sea gratuita, no vamos a solucionar el problema. Y estamos hablando de un problema no solamente de movilidad y de economía,
para las empresas. Es que estamos hablando de que hay muchos muertos por la Nacional 1, es que son muertos, estamos hablando de gente que se mata en la Nacional 1, por tanto es primordial y es muy urgente que se haga, que se liberalice la AP1 y se adecúe. Todas las mejoras que haya y las que podamos proponer nosotros bien estarán, pero insisto, lo que hay que hacer es garantizar que en 2018 se liberaliza la AP1, que yo, sinceramente, cuando no veo una partida presupuestaria, ni siquiera para proyectar lo que se va a necesitar hacer, lo que creo es que es una declaración de intenciones del Gobierno que no tiene ninguna intención de liberalizarla. Miguel, ¿cómo se ha proyectado esa ruta que estáis realizando por la provincia, que ha realizado y qué acogida está teniendo por parte de los burgaleses allá donde os habéis detenido para escuchar, para preguntar también cuáles son esas necesidades o esas reivindicaciones que se echan en falta dentro de este documento? Bueno, pues la gente lo agradece mucho porque no, o sea, lo que te dicen normalmente es que es la primera vez que les pasa, ¿no? Que para unos presupuestos generales del Estado, pues el diputado nacional y generalmente ido acompañado de Marco Antonio, el diputado provincial de Imagina Burgos. Bueno, pues es la primera vez que les pasa y le agradecen mucho que les escuches y que recojas sus inquietudes y que intentes plasmarlas en iniciativas parlamentarias que al final solucionen problemas que arrastran desde hace mucho tiempo. Así que muy buena acogida y los actos que hemos hecho, pues hombre, sin ser multitudinarios, pero sí que ha ido pues bastante gente, se ha acercado, o sea, para enterarse de qué son estos presupuestos, qué traen, qué no traen, qué va a pasar con ellos, o para hacer propuestas, incluso para decirnos cosas que nosotros no sabíamos y que evidentemente hemos incluido, por eso hemos hecho la ruta. Se trata de hacer partícipes a la gente de la política y nuestra responsabilidad como representantes de la ciudadanía es esa, es ir, escuchar a la ciudadanía y tratar de transformar sus reivindicaciones en iniciativas políticas, y la acogida pues ha sido muy buena. Yo creo que es una cosa que no tiene precedentes en España, o sea, hacer un proceso participativo de los presupuestos. Lo estamos haciendo así en la provincia de Burgos, también lo hemos intentado en el Congreso, abriendo las comparecencias. Esta próxima semana empiezan las comparecencias de los miembros del Gobierno y nosotros hemos propuesto un montón de comparecencias de agentes sociales y de la sociedad civil para que dieran su opinión en el Congreso sobre los presupuestos, pero la mesa, PSOE y Partido Popular, las ha vetado todas, solo van a comparecer miembros del Gobierno. Entonces ahí en esa vía nos han cerrado la puerta a abrir un poco el proceso a la ciudadanía, pero pues nosotros lo hacemos y la acogida es muy buena. Y para nosotros también, es una experiencia enriquecedora porque aprendes, o sea, no dejas de aprender cosas y está muy bien, la verdad. ¿Cuál es el sentir generalizado que os han trasladado todos aquellos burgaleses que han querido asistir a esos encuentros una vez que se les explica el proyecto presupuestario y una vez que conocen aquello que está o aquello que falta y que les atañe en primera persona? Pues no lo entienden. Claro, es que es difícil de entender, ¿no? Porque, bueno, sí, o sea, claro, gobernando el Partido Popular al final, pues claro, es lo que un poco ya todo el mundo se espera. O sea, digamos que el Partido Popular no tiene ya credibilidad ni legitimidad, ¿no? Dice unas cosas y luego hace las contrarias. Dice cosas en campaña, promete cosas que luego nunca hace, ¿no? Y siempre son las mismas políticas, digamos, contra la mayoría. Siempre están haciendo que se apriete el cinturón la mayoría social, la gente que ha cargado con el peso de la crisis sobre sus espaldas, mientras están garantizando los beneficios ingentes de las grandes empresas, ¿no? Esa es la política del Partido Popular, por tanto a nadie le sorprende. Pero claro, es que en estos presupuestos nos encontramos con que está el Gobierno presumiendo de una recuperación económica que no se traduce en los presupuestos generales del Estado. Es decir, aquí cuando empezó la crisis económica nos decían que estábamos en un momento de crisis, en un contexto macroeconómico muy complicado, que había que apretarse el cinturón, siempre a los de abajo, eso sí, pero que había que hacer un esfuerzo y que era una situación excepcional, que cuando pasara la crisis se iba a pasar. Resulta que ahora vemos al Gobierno sacar pecho de que España crece mucho, de que ya estamos dejando atrás la crisis y nos encontramos con unos presupuestos que consolidan los recortes, que hacen más recortes, que consolidan lo que es una década perdida para nuestro país en términos de crecimiento económico y de creación de empleo y de disminución de la desigualdad social. Por tanto, es como, oiga usted, pues si estamos saliendo de la crisis, ¿por qué sigue haciendo usted unos presupuestos con recortes, con política de austeridad? Pues porque son ideológicos, porque unos presupuestos generales, en contra de lo que dice el Gobierno muchas veces, que dice que es una ley técnica, es una ley muy política, porque plasma las prioridades del Gobierno
Y la prioridad del gobierno es la reducción del déficit sobre cualquier otra cosa vía recortes, no vía ingresos, ¿no? Incluso antes que la reducción del desempleo, que seguimos con un 20% de desempleo en nuestro país, 1.700.000 parados de larga duración. Bueno, pues el Partido Popular sigue empeñado en reducir el déficit vía recortes, en vez de ralentizar un poco el ritmo de disminución del déficit, aumentar los ingresos y generar empleo, antes que reducir déficit. Bueno, pues es una política ideológica y convierte en estructural la austeridad. De aquellas propuestas o aquellos planteamientos que os han trasladado los vecinos de la provincia durante estos días, ¿cuál es el que más os ha sorprendido? ¿Aquello que desconocíais y vais a incluir dentro del documento que vais a elaborar? ¿Aquello que sabíais que faltaba pero habéis constatado que hay un mayor sentir generalizado al respecto? O sea, a mí sobre todo, yo además, o sea, no me ha sorprendido solo en este proceso de presupuestos generales, a mí me sorprende mucho cuando nos reunimos con la gente y con asociaciones o con concejales de municipios pequeños, ¿no? O cosas así, me sorprende mucho la capacidad que tiene la propia gente de organizarse y de plantearte cuál sería, digamos, la política adecuada para revitalizar su municipio. Al final uno es el que mejor conoce, ¿no? Es el claro, pueblo, ¿no? Claro, incluso su comarca, ¿no? Pues, por ejemplo, me sorprendió mucho, estuvimos en Escalada con Chema Alonso, un concejal de allí de Escalada. Bueno, pues nos presentó un proyecto que está en esbozo, o sea, que están elaborando un presupuesto de recuperación y revitalización del patrimonio histórico y cultural y natural de la zona, que a mí me pareció francamente interesante, muy interesante cómo lo está haciendo, cómo está redactado, cómo lo está haciendo hablando con todos los alcaldes de la comarca, ¿no? para recabar apoyos, y me parece que es un proyecto perfectamente viable que necesitaría una financiación pública escasa y mucho más en comparativa con los presupuestos generales del Estado, y que creo que realmente sería eficaz para luchar contra la despoblación, para revitalizar la zona económicamente, para cuidar el patrimonio histórico y cultural y natural de la zona. Y a mí estas cosas son las que más me sorprenden, que realmente si escucháramos a la gente que vive directamente en los sitios que más afectados están, si el gobierno tuviera la más mínima sensibilidad para escuchar eso, de verdad que le vendría gran parte del trabajo hecho, y es un trabajo muy bien hecho, o sea, que sería eficaz para lo que se pretende conseguir. Miguel, semana de reuniones, de comisiones, de muchos encuentros. Desde el Partido Popular insisten en que esperan seguir fomentando el diálogo y lograr un mayor consenso en torno a las cuentas. ¿Cómo planteáis desde Podemos, tú como representante de la provincia, estas próximas semanas en las que hay que intentar materializar, ¿no?, todo ese trabajo que habéis ido recopilando durante estos días y en gran parte de la provincia? Bueno, esta semana lo que toca sobre todo es eso, ¿no? Sentarse y trabajar en las enmiendas, digamos, hacerlas en papel, y sobre todo pues tratar de que sean dentro de el poco margen que hay en el presupuesto, que sean viables, porque para que no tenga excusas el resto de fuerzas políticas para denegártelas. Por tanto, prioritariamente, mi prioridad esta semana va a ser eso, sentarme y traducir en propuestas todo lo que hemos recogido durante la campaña de los presupuestos generales para Burgos. Y luego, por otro lado, también tenemos semana de comparecencias. Comparecen pues todos los miembros del gobierno, desde altos cargos, desde secretarios de Estado hasta directores generales, hasta directores de empresas públicas como Renfe Adif. Y bueno, pues eso son comparecencias en las que también preguntaremos, ¿no?, a los comparecientes pues por qué no hay partidas donde nosotros consideramos que tiene que haber. Y también es el momento en el que presentaremos nuestra propuesta alternativa, que básicamente lo que pone de manifiesto es que es posible otra política, que es posible otro país, que crezcamos, que garantice los intereses de la mayoría social, y bueno, pues eso es lo que vamos a intentar trasladar vía nuestra propuesta alternativa. En lo que respecta a la provincia, y aunque yo sé que es muy complicado elegir un único proyecto o una única partida presupuestaria, ¿qué hay que lograr incluir o modificar sí o sí dentro de este borrador? Mira, yo sinceramente, es todo igual de importante, ¿no? Pero si tuviera que establecer una prioridad o prioridades, yo creo que en materia de infraestructuras, es decir, AP1, ¿no? Garantizar que se empiece a hacer que por lo menos hay un proyecto de estudio para la adecuación del AP1 para cuando en 2018 sea libre.
que se empiecen a hacer las obras de desatascamiento del túnel de Somosierra como un primer paso para la reapertura del ferrocarril convencional y un plan alternativo a Garoña, por lo menos un proyecto de desmantelamiento de Garoña, que va a generar empleo per se, pero no es suficiente, ¿no? O sea, un proyecto de desmantelamiento de Garoña y alguna partida presupuestaria, digamos, que vaya en la línea de reindustrialización. Yo diría que esas son las prioridades que hay, que tratar o sea, voy a tratar de que entren evidentemente todas. ¿No? Pero yo, si tengo que decir prioridades, porque afectan directamente pues, a la economía, a la creación de empleo, van contra la despoblación, yo diría que esas son las prioridades. Vamos a estar muy pendientes de lo que suceda estos días. Miguel, gracias, gracias a vosotros por estar con nosotros una vez más y espero que cuando nos veamos la próxima vez podamos hablar de algún avance en alguno de estos proyectos. Yo también, créeme que yo también. Gracias, Miguel, y nosotros continuamos.